En este video vamos a contestar la pregunta de cuántos focos podemos tener como máximo en un circuito de 15 o de 20 amperes. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de este tema que es muy interesante, ya que hay mucha información relacionada a este tópico. Información que nosotros debemos de conocer a la hora de querer hacer estos cálculos. Y vamos a hablar exclusivamente de unidades de vivienda, ya sean casas, dúplex o unidades de apartamento. Los códigos nacionales de electricidad nos dicen en el 220.12J que los focos deben de calcularse junto con los tomacorrientes y este cálculo debería ser a 3 voltamperes por pie cuadrado. Yo grabé un video en el que hablo acerca de este tema. Les voy a dejar una tarjetita por acá para que vean ese video si es que aún no lo han hecho. Pero aunque este cálculo debe estar incluido, aunque los focos deben estar incluidos con los tomacorrientes en el mismo cálculo, hay personas que prefieren alimentarlos con circuitos separados. Y cuando esto sucede, hay varios aspectos que tenemos que tomar en consideración. Y primero, me gustaría mencionar que es posible hacerlo. El código, si usted decide hacerlo, usted no va a estar violando ningún código, pero tal vez sería bueno detenernos a pensar si esto es eficiente o no. Porque una casa de tamaño promedio es posible alimentarla con un solo circuito. Todos los focos de una casa de tamaño promedio se pueden alimentar con un solo circuito. Pero yo pienso que esto no es eficiente, ya que si hay un problema con su breaker o si hay un cortocircuito, se van a apagar todas las luces de su casa, ya que todas están en el mismo circuito. Se va a quedar a oscuras completamente. Algunas personas podrían decir, bueno, pero podemos utilizar 2 o 3 circuitos para alimentarlas. Entonces ahora ya empezamos a pensar en costos. ¿Cuánto le va a costar alimentar los focos con 2 o 3 circuitos? Estamos hablando de alambre, estamos hablando de breakers. Entonces, posiblemente tampoco es muy eficiente y es por eso que se nos recomienda que el cálculo sea junto con los tomacorrientes. Pero como hay personas que quieren mantenerlos separados, vamos a hablar con respecto a eso. Y primero, o en segundo lugar más bien, me gustaría mencionar o preguntar si este tipo de carga es una carga continua. ¿Qué es una carga continua? De acuerdo a las definiciones, una carga continua es aquella carga que está funcionando en su máxima potencia por 3 horas o más. Por eso yo pienso que las luces deben considerarse carga continua, ya que durante la noche las luces están encendidas por más de 3 horas. Incluso hay personas que durante el día les gusta tener las luces de su casa encendidas. Por lo tanto, esta carga debe considerarse como continua. Entonces, ya que hemos aclarado ese punto, tendríamos que mencionar entonces que el código o la sección 210.20A nos dice que todos los circuitos alimentando cargas continuas deben calcularse a no menos del 125%. Eso significa que si las luces en su casa consumen 10 amperes, esos 10 amperes usted lo tiene que multiplicar por el 125%. Y eso serían 12.5 amperes. Entonces, cuando hablamos de circuitos o de cargas que no sean máximas de 20 amperes, no hay tanto problema, porque aún multiplicándolo por el 125% es posible alimentarlo con un circuito de 20 amperes. El problema es que si su carga es de 20, esos 20 usted los va a multiplicar por el 125% y ahora esos 20 se convirtieron en 25. Ahora ya no puede utilizar un alambre 12 y un breaker 20, tiene que utilizar un alambre 10 y un breaker 30. Entonces por eso es muy importante conocer
esta regla, 125% a no menos del 125% deben ser calculadas estas cargas continuas. Ok, ahora, aclarado ya el tercer punto, vamos a pasar al siguiente. Y ese es con respecto a las luces LEDs. Las luces LEDs tienen otra regla que nosotros debemos de cumplir a la hora de hacer los cálculos. Pero vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Vamos a hablar acerca de los focos incandescentes. Aunque estos focos ya no se utilizan mucho, hay personas que todavía les gusta utilizarlos. Estos focos tienen un consumo más alto que los focos LEDs y por lo tanto es que ya no se utilizan mucho. Pero como hay personas que aún los usan, vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a tomar como referencia un circuito de 15 amperes. Recuérdense, lo que estamos tratando de encontrar es la cantidad de focos que podemos tener en ese circuito. Entonces, nuestro circuito es de 15 amperes. Esos 15 amperes nosotros los vamos a multiplicar por los 120 voltios del circuito y nos va a dar un total de 1800 watts. Recuérdense que los focos, la medida de consumo de los focos es en watts. Entonces los focos consumen watts. Un foco incandescente, vamos a utilizar uno de 60 watts para este ejemplo. Entonces tenemos focos de 60 watts en la casa. ¿Cuántos podemos alimentar? Dijimos que tenemos 1800 watts en este circuito. Ahora tenemos que multiplicarlo por el 125%. ¿Cómo lo hacemos? Esos 1800 los multiplicamos por 0.8 y nos va a dar como resultado 1440 watts. Ese es el total de watts que usted puede utilizar en un circuito de 15 amperes porque su carga es continua. Entonces 1440 lo vamos a dividir entre 60 watts que consume cada foco y como resultado nos va a dar 24. Y esa es la cantidad de focos que usted puede alimentar con un breaker de 15 amperes, con un circuito de 15 amperes. 24 focos incandescentes de 60 watts cada uno. Ahora, ¿qué pasa con los focos LEDs? Bueno, los focos LEDs consumen menos energía, por lo tanto utilizan menos watts. Y por ende vamos a poder alimentar más focos con un circuito. Entonces vamos a tomar como ejemplo este tipo de foco. Un foco normal, pero es LED. Y dice acá que este foco consume 5.7 watts. Entonces volvemos a la calculadora y decimos 15 amperes por 120 voltios igual a 1800 watts. Recuerden que lo vamos a multiplicar por 0.8 y nos va a dar como resultado 1440 watts. Ese es el total que podemos utilizar y lo vamos a dividir entre 5.7 watts que consume cada foco. Y eso dice que podemos alimentar 252 focos con un circuito de 15 amperes. Es exagerada la cantidad de focos que podemos alimentar. La cantidad de focos de este tipo que podemos alimentar con un circuito de 15 amperes. 252 focos. Pero hay otro tipo de focos, siempre en la línea de los LEDs, que consumen un poco más de energía. Por ejemplo, tenemos este tipo de foco que dice acá consume 15 watts. También tenemos este otro tipo de focos o de luces que consume 14 watts. Entonces vamos a utilizar este para hacer el siguiente ejemplo. Recuerden, dijimos que podemos utilizar 1440 watts y lo vamos a dividir entre 14 y podemos alimentar 102 luces de este tipo con un circuito de 15 amperes. Como les decía anteriormente,
es posible alimentar todos los focos, todas las luces de una casa con un solo circuito, pero quizás no es muy eficiente. Entonces, como se pueden dar cuenta, es bastante grande la cantidad de focos que podemos alimentar con un circuito de 15 amperes. Hablando de los focos LEDs, tenemos que hacer una aclaración que es muy importante. Y es bien importante que la sepamos y que la pongamos en práctica a la hora de hacer estos cálculos. En la sección 220.18b nos dice que todas las luces, que todos los focos de tipo LED alimentados por balastras, transformadores o drivers deben de calcularse a ese valor. ¿Qué significa eso? Que aunque este foco diga que consume 15 watts, muchas veces no lo vamos a calcular a 15 watts, sino que va a ser un cálculo diferente. Antes de eso, déjenme hacer otra aclaración. Les decía que estábamos hablando solamente de los focos LEDs, pero como se hace mención de balastras, aquí vamos a incluir los focos fluorescentes también, que todavía se usan bastante, ya que son de bajo consumo de energía también. Pero ya no se utilizan tanto como los LEDs, pero se va a incluir en este tipo de cálculos, ese tipo de focos. Ahora, dice transformadores y drivers. Todas las luces LEDs se alimentan a través de drivers. Muchas veces las personas cometen el error de dirigirse a estos dispositivos como transformadores, pero en realidad la palabra correcta es driver. Los transformadores tienen otra función, no es la misma función que un driver. Y por ejemplo, este foco o esta luz, ustedes la ven que está bien grande o bien alta en esta parte de acá, es porque acá adentro tiene un dispositivo y ese es el driver. En el caso de esta luz, el driver es este. Entonces todas las luces LEDs se alimentan a través de un driver. Ahora, si ustedes se fijan, este driver es exclusivo para esta luz ya que está integrado. Este otro driver es exclusivo para esta luz ya que solamente se puede conectar una luz. Pero ¿qué sucede cuando nosotros queremos alimentar luces como este tipo? Que sería como una cinta. Nos vamos a preguntar, ¿y ahora en este tipo de luces dónde está el driver? Bueno, el driver está separado. Entonces, el cálculo de este tipo de luces es diferente. Cuando usted compra este tipo de luces, le va a decir en el empaque, ya sea en el empaque o atrás de la luz, la cantidad de watts que consumen. En este caso, esta luz consume 2 watts por pie, por cada pie lineal. Entonces, imagínense que yo quisiera poner un pedazo de 5 pies de este tipo de luz. 5 pies, 2 watts por pie, significa que yo estaría consumiendo 10 watts. Necesitaría este driver y las luces funcionarían. Pero ¿qué pasa con el cálculo? Esta luz, como les repito, consume 15. Pero este driver dice que está capacitado para 24 watts. Entonces, cuando yo hago mi cálculo, no importa que yo voy a alimentar 10 watts. Mi cálculo lo tengo que hacer por 24 watts. Eso es lo que me dice a mí el 220.18b. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué ocurre eso? Lo que sucede es que las luces, este tipo de luces, no todas consumen la misma cantidad de watts. Entonces, imagínense que yo tengo esa luz que consume 2 watts. Pero si esa luz se daña, yo tengo que comprar otro tipo de luces. Y las que compro ya no consumen 2, sino que consumen 4. Entonces yo voy a estar utilizando más watts en la misma cantidad de pies lineales de luz. Y es por eso que mi cálculo lo tengo que hacer
basado en el driver. Y lógicamente, cuando usted va a poner ese tipo de luces, el driver tiene que estar capacitado para la cantidad de watts que va a consumir. No puede utilizar un driver de 24 watts y va a tratar de alimentar 10 pies de este tipo de luz que consumen 2 watts cada un pie, porque entonces serían, se alimenta 20 pies y cada uno consume 2 watts, serían 40 watts y su driver está capacitado para 24. Entonces los cálculos cuando hablamos de este tipo de luces se deben hacer basados en el driver. Creo que esos son los puntos que tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer los cálculos. Y como vieron, es sencillo, simplemente hay que seguir estos pasos. Primero tendríamos que definir si es una carga continua o no. Ya dijimos que sí lo es. Como lo es, entonces tenemos que calcularlas al 125% y eso lo hacemos o lo conseguimos multiplicando el valor de nuestro circuito por 0.8. Ese resultado es la cantidad de watts que podemos utilizar y la dividimos por la cantidad de watts que va a utilizar cada uno de nuestros focos. Sinceramente, con los focos LEDs nosotros consumimos muy poca energía y eso nos ayuda mucho a la hora de pagar nuestro recibo de la electricidad. Yo siempre recomiendo que si usted en casa va a cambiar focos o va a cambiar luces, trate de utilizar en la medida de lo posible focos o luces LEDs, ya que va a ser un gasto un poquito alto, pero a la larga eso le ayuda en su cuenta de electricidad. Tengo otro video que grabé en el que habla acerca de las luces y cuánto usted puede ahorrar dependiendo en el tipo de focos que tiene en casa. Les voy a dejar por acá también una tarjetita para que vean ese video y si es que aún no lo han visto. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les sirva de mucho la información que les di. Espero que la pongan en práctica a la hora de hacer sus cálculos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no lo duden y háganmelo saber en la caja de los comentarios. Si este video les gustó, déjenme su like. Pero no solo eso, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevos videos. Si este es el primer video que han visto en el canal, les invito a que vean los otros. Tenemos varios videos con información muy importante, videos muy interesantes. Tenemos tutoriales, tenemos videos donde les enseño a hacer cosas, donde poner switches, hacer cálculos. Visiten los otros videos, véanlos y les aseguro que les van a gustar. Gracias por haberme acompañado en este video. Yo soy Alex, esta es la zona de electricidad. Los espero en la próxima.